Da clic en la siguiente. ¿Inicia? Sí, Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre del director general del Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, maestro José Antonio Gutiérrez Flores, les damos la más cordial bienvenida a la primera sesión del segundo módulo del diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, competencia objetiva. Además, les agradecemos su interés por participar en las diversas actividades académicas que realiza el Instituto de la Judicatura de Nuevo León. Antes de iniciar con la disertación, me permito presentar a la instructora de la presente sesión. Ella es la magistrada Fátima Carolina Guerrero González, a quien particularmente agradecemos nos comparta sus conocimientos. A continuación, me permito dar lectura a su semblanza curricular. Es graduada con mención honorífica de la licenciatura en Derecho y de la maestría en Derecho de Amparo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha ofrecido diversos cursos y conferencias en su área de especialidad y es catedrática de la Universidad de Monterrey. En el Poder Judicial del Estado ha ocupado los siguientes cargos de la carrera judicial: escribiente, secretario y jueza civil y mercantil. Además, forma parte del claustro académico del Instituto de la Judicatura. En la actualidad, es magistrada de la 9ª Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Finalmente, le reitero las gracias a la magistrada Fátima Carolina Guerrero González por su disponibilidad. Adelante, magistrada, puede dar inicio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están en este momento dejando a un lado sus actividades para poder estar estas 2 horas aprendiendo más en cuanto al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En este caso, me toca iniciar el módulo número 2, en lo particular que vamos a hablar de la competencia objetiva. Primero quiero agradecer muy puntualmente al Instituto de la Judicatura, especialmente a su director, para la oportunidad en este momento de poder participar en este diplomado. Quisiera en este momento, para iniciar, les estoy poniendo en pantalla una frase que desde mi punto de vista engloba este tema que vamos a estar viendo. Dice, todos merecemos ser juzgados no solamente por aquellos que sean capaces desde el punto de vista intelectual y obviamente desde el punto de vista moral y ético, sino que también tienen que estar o encontrarse legitimados para juzgar en el caso concreto. El cumplir con esta última parte, es decir, que se encuentren facultados para analizar y juzgar un caso en específico, nos garantiza una pieza fundamental del debido proceso. Como todos ustedes saben, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, sí, que toda persona podrá ser afectada en su esfera jurídica, pero debe de haber un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ¿sí? Una de estas circunstancias vitales es que el que se constituya como rector del proceso sea competente para hacerlo, ¿sí? De tal manera que para traspasar legítimamente la esfera jurídica de las personas, tiene que provenir el acto de autoridad de una persona que se encuentre competente para hacerlo. Ahora, en este caso, no estoy hablando de la jurisdicción en sí. Es importante recordar que la jurisdicción es la facultad que proviene del Estado para administrar justicia. Es otorgada a los juzgadores con la finalidad de que puedan resolver los casos y pues juzgar a sus semejantes. Eso en un aspecto general, de tal manera que la jurisdicción viene a ser el género.
En este caso, nos vamos a referir a la competencia que viene a ser la especie, es decir, que los juzgadores, teniendo la potestad del Estado a través de su soberanía para juzgar, para administrar justicia, lo hacen dentro de un ámbito espacial determinado, ¿sí? Entonces, es importante que conozcamos quién es competente y quién no es competente para resolver un caso en específico. Esta carga que implica el conocer cuándo un juez es competente o no lo es, implica una responsabilidad de todos los involucrados en el procedimiento jurisdiccional. No estoy hablando únicamente de la parte actora, no estoy hablando únicamente del juzgador, estoy hablando de la parte demandada. Incluso el Código Nacional nos habla también de la circunstancia de un tercero que venga a juicio. Entonces, la totalidad de los que intervienen en el procedimiento judicial tienen ciertas cargas en materia de competencia. ¿Por qué? Porque esto, desde luego, va a implicar consecuencias. En el caso de que la parte actora no cumpla con su responsabilidad y no presente la demanda ante el juez que es competente, va a acarrear consecuencias. Si el demandado no hace lo que le corresponde, de igual forma también va a afectar su esfera jurídica por esa omisión. De igual manera, en el caso del rector del proceso, los juzgadores también serán sometidos a consecuencias por el aspecto de la responsabilidad que conlleva el rechazar un asunto para el que sí son competentes o, por el contrario, el aceptar un juicio en el que no deben de hacerlo por no cumplirse la cuestión de la competencia, ¿sí? Ahora, es importante aclarar como inicio, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando en cuestión de competencia en nuestro nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares? Ustedes saben que la idea de sacar a la luz un código nacional, que obviamente a lo largo del tiempo hemos tenido en nuestro país, que cada entidad federativa está regulada por una codificación civil, adjetiva y sustantiva. En este caso, lo que se está focalizando es el aspecto adjetivo, es decir, el procedimental, de tal manera que lo que se busca es aquellas disparidades que existen entre un estado y otro se puedan homologar. Esto, desde luego, sí, todos los procedimientos judiciales en materia civil y familiar van a marchar a la par a nivel nacional. Esto va a permitir que haya una mayor facilidad desde el punto de vista del litigio y también que los usuarios puedan conocer de una mejor manera los procedimientos. También, ¿qué esperamos con el Código Nacional desde el punto de vista de la competencia? Simplificar también los procedimientos. Gran parte de lo que se ha buscado con este código es tener un acceso amplio a la justicia. Verdaderamente podemos ver que se ha apostado mucho a la cuestión de la oralidad y la celeridad. Internacionalmente, México tiene compromisos para buscar que la justicia sea pronta y expedita, como incluso nos lo exige nuestra propia Constitución. Entonces, estamos buscando, desde luego, simplificar los procedimientos y también el reducir costos. Esto no significa que el Código Nacional no tenga ciertas cuestiones que pudieran representar en la práctica algunas controversias, algunas dudas o incluso pudiéramos titularlas como injusticias. Eso lo vamos a ver a lo largo de estas horas, en lo que pareciera que el legislador nacional está intentando el simplificar los procedimientos, pero también pudiera tomar decisiones excesivas, ¿sí? Entonces,
nuestro tema en particular estaremos hablando de la competencia objetiva, ¿sí? La fijación de la competencia, cabe aclarar que no es arbitraria, no queda a determinación ni de las partes ni del juzgador. Esto se encuentra reglamentado y proviene de una reglamentación por parte del legislador, ¿sí? Esta reglamentación me atiende a dos grandes factores, uno que es interno y otro que es externo. El interno se refiere a la competencia subjetiva, es decir, estamos hablando de la persona física que me encarna el cargo de constituirse como un órgano jurisdiccional. La persona física en sí que fuera de su ámbito de trabajo pudiera tener en un momento dado ciertos vínculos o relaciones que afecten la imparcialidad con la que debe de resolver todo juzgador. De tal manera que este es el factor interno, ¿sí? Por el otro lado tenemos el factor externo que atiende a distintos parámetros de competencia, que esta se refiere a la competencia objetiva. Puede atender a las acciones que se persiguen al plantear alguna demanda, puede ser también atendiendo a la calidad de las personas que están litigando o interviniendo en el juicio. Como podemos ver, esto se refiere a cuestiones ajenas o externas a el juzgador como persona física. Por lo tanto, en esta competencia objetiva estaremos hablando en sí de el órgano jurisdiccional, ¿sí? ¿Qué aspectos vamos a tomar en cuenta en la competencia objetiva, que es nuestro tema? Ya a otro expositor o expositora le tocará hablar específicamente de la competencia subjetiva. En el caso del ámbito objetivo, vamos a ver tres aspectos principales. Lo que es cómo se fija esta competencia, cómo se va a tramitar o substanciar en el caso de que se cuestione la competencia del juzgador y determinados aspectos que deben de tomarse en cuenta para la decisión de esta competencia. Hace un momento les señalaba que el determinar quién es competente y quién no es competente para juzgar en un caso en específico es responsabilidad de todas las partes que estén involucradas en el proceso. Lo primero que nos marca la ley, que tal cual el Código Nacional pudiéramos decir que replica lo que actualmente nosotros tenemos en nuestros códigos adjetivos estatales, que es que toda demanda debe de presentarse ante un juez que sea competente. Entonces, estamos hablando que en este ámbito triangular que constituye el proceso jurisdiccional, entiéndase las partes, parte actora, parte demandada y el juzgador, cada uno tiene una responsabilidad con respecto a la competencia. En primero, el órgano jurisdiccional tiene la encomienda de revisar minuciosamente cuando se le presenta la demanda si realmente es competente o no es competente para hacerlo. En el caso de que sea competente para aceptar el asunto, ¿sí?, pues le dará la entrada y proseguirá el juicio como es debido, cumpliendo esas llamadas formalidades esenciales del procedimiento. Pero, ¿qué pasa en el caso de que se presenta una demanda ante el juzgador y considera que no es competente? El juez tiene que cumplir con ciertos parámetros para rechazar esa competencia. En ciertos casos de urgencia, tiene que tomar medidas más allá de lo ordinario para no afectar más al usuario o al justiciable. En el caso de la parte actora, obviamente estamos hablando de aquella persona que ejerce una acción, que plantea una demanda solicitándole al juez
que resuelva si le asiste o no la razón respecto de su planteamiento. Así como la parte actora, antes de hacer el planteamiento de la demanda, tiene que hacer una investigación exhaustiva en cuanto a la recabación de sus pruebas y todo lo demás que implica el fortalecer y establecer los cimientos de su demanda. Es importante también que se haga una investigación respecto de los criterios de competencia, es decir, la parte actora tiene que revisar cuidadosamente quién y por qué es competente, de tal manera que tenga hasta cierto punto la certidumbre de que lo va a plantear ante el juez que corresponda. Para el caso de la parte demandada, que es quien recibe en su contra el ejercicio de esta acción, una vez que sea llamado a juicio, podrá, es decir, es algo completamente potestativo, tendrá derecho o no a cuestionar la competencia del juez. Y es importante también que esté consciente de que existen ciertos procesos o medios legales para cuestionar esta competencia y que existen también tiempos específicos para hacerlo y que si no se hacen, obviamente hay una consecuencia contraria a los intereses que persigue. Entonces, como podemos ver, cada uno desde su trinchera tiene responsabilidades y el no cumplir con ellas genera consecuencias. Vamos a ir viendo a lo largo de la tarde la responsabilidad de cada una de las partes y vamos a particularizarlo atendiendo a lo que establece el Código Nacional. ¿Cuál es la responsabilidad de la parte actora? Lo dijimos, tiene que investigar quién va a ser el juez competente ante el cual yo, desde el punto de vista del litigante, debo de presentar mi demanda. ¿Qué me dice el Código Nacional? El Código Nacional me establece que la competencia objetiva, es decir, aquellos aspectos externos, ¿sí?, que delimitan la competencia del juez, es decir, la aptitud para juzgar en un caso en concreto, se determina por 3 aspectos o factores de competencia que están en pantalla: la materia, el grado y el territorio. Nosotros estamos acostumbrados a que en diversas legislaciones encontramos un cuarto factor de competencia objetiva, como lo es la cuantía. Este es el primer aspecto diferenciado que encontramos en el Código Nacional. El Código Nacional me es muy claro y me establece que la competencia se determina por los primeros 3 aspectos: materia, grado y territorio. Me hace la aclaración de que tratándose de la cuantía, ¿qué debemos de entender por cuantía? Obviamente el monto de lo que se reclama en juicio, entiéndase lo sostenido en la demanda como suerte principal. En este caso, el código es muy nítido al establecer que la cuantía podrá existir como un factor de competencia solo cuando la ley orgánica del órgano jurisdiccional que corresponda, es decir, pudiera ser la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación o, en su caso, ley orgánica de cualquier entidad federativa, que establezca que haya juzgadores que por cuestión de cuantía puedan conocer de uno u otro juicio, será admisible el aspecto de la cuantía como factor de competencia. Si no es así, entonces vamos a estar únicamente a los primeros 3 aspectos. ¿De qué hablamos cuando señalamos la materia como criterio de competencia? Esto se refiere a las normas sustantivas que me regulan el conflicto. Si yo estoy hablando en materia civil exclusivamente patrimonial, en donde, por ejemplo, estoy hablando del arrendamiento de un inmueble, como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia que
dependerá si existe o no especulación comercial para que se determine si el arrendamiento de inmuebles es materia civil o es materia mercantil. En el caso de que se considere que es materia civil, estaríamos hablando que las normas sustantivas será el Código Civil que corresponda, es decir, el que me establezca cuáles son las responsabilidades del arrendador, las responsabilidades del arrendatario, cuáles son en un momento dado las causales de rescisión, qué se debe de establecer como condiciones en el contrato de arrendamiento, cuál es el lugar de pago en el caso de que las partes hubieran sido omisas en establecerlo. Entonces, esto se refiere específicamente a las normas sustantivas. Si estamos hablando en el caso de materia familiar, también estaremos hablando de la norma sustantiva que me regula el conflicto, es decir, la sustancia o esencia de la materia. Estemos hablando, por ejemplo, en una cuestión de alimentos, estemos hablando en una cuestión de divorcio, por mencionar ejemplos. En el caso del grado, ¿qué es el grado o qué podemos entender como grado al ser considerado como un factor de competencia? Primero, esto tiene que ver con los medios de impugnación ordinarios que me establece la ley, ¿sí? Sabemos que es un derecho humano de todo justiciable el acceder a un recurso efectivo. Y por recurso me refiero a un medio de impugnación ordinario, ¿sí? De tal manera que se establece también de acuerdo a la estructura de los órganos jurisdiccionales atendiendo a su jerarquía. Quien conoce en primer lugar del juicio, estamos hablando que es un juzgador de primera instancia. Posteriormente, la decisión final que tome este juzgador para determinar a quién le asiste la razón, si a quien planteó la demanda o a quien se defendió de ella, será analizado por alguien jerárquicamente superior al juzgador que se le llama magistrado, ¿sí? Ahora, es importante aclarar que en aquellos casos en donde el Código Nacional me regule asuntos o conflictos que puedan ser competencia de los juzgados de distrito, no estoy hablando de conocer de cuestiones de amparo, estoy hablando de conocer de conflictos del fuero común. El juez de distrito va a ser la primera instancia y de tal manera que sus órganos jerárquicamente superiores, como en su caso puede ser el tribunal colegiado, el tribunal de apelación o el pleno, ¿sí? Regional, implica una segunda instancia. Entonces, en este caso, no debemos de apreciarlos desde el punto de vista de ser órganos conocedores del amparo como un medio de impugnación extraordinario, sino que el juez de distrito conocería el juicio, tramitaría este proceso por todas sus etapas con estas formalidades esenciales del procedimiento y tomará una decisión final que será revisada por quienes sean los superiores jerárquicos de este juez de distrito. Finalmente, por territorio, encontramos que se refiere a ejercer esta jurisdicción de la cual el Estado, a través de la soberanía que tiene y que transmite a los juzgadores, lo hace dentro de un ámbito espacial específico, ¿sí? ¿Por qué existe la necesidad de que se clasifiquen los criterios de competencia en cuanto a materia, grado, territorio y excepcionalmente por la cuestión de la cuantía?
Esto es por la complejidad de la vida en sociedad que tenemos. Es importante que los juzgadores cuenten con una especialidad y una profundidad en los conocimientos de tal manera que pueda limitarse el número de casos y esto obviamente impacta en una mejor calidad en la impartición de justicia, ¿sí? Ahora, estamos hablando y seguimos en el tema de la responsabilidad que tiene la parte actora al momento de entablar la demanda. Si yo soy parte actora y estoy preparando mi escrito inicial de demanda, una de las cosas importantísimas que tengo que revisar es que se cumplan estos parámetros, ¿sí? Yo lo que recomiendo es que hagamos una lista, un checklist que le llaman, en donde pueda verificar yo punto por punto, criterio por criterio, si se satisfacen estos aspectos de competencia. Revisar el aspecto de la materia, el aspecto del grado, el aspecto del territorio y si hubiera en su caso cuantía, también revisarlo excepcionalmente. Solo en el caso en el que yo pueda señalar, ¿sí? O palomear, por así decir, los 4 aspectos, es donde yo como parte actora puedo tener cierto grado de certidumbre de que voy a plantear la demanda ante el juez competente. Una vez que yo ya cumplí con este chequeo, con esta lista y se satisface a cabalidad, tengo que tener cuidado de revisar si no existe algún caso de sumisión expresa. El Código Nacional me establece que existen 2 formas en las cuales las partes pueden someterse a un órgano jurisdiccional, ¿sí? Esta sumisión puede ser de forma expresa o puede ser de forma tácita. ¿A qué me refiero con sumisión expresa? Es aquel en el cual, donde existe un acto jurídico que dio pie a la controversia, por ejemplo, la celebración de algún contrato de compraventa, de arrendamiento, ¿sí? Es importante el revisar si las partes dentro de ese acto jurídico hicieron algún señalamiento. Esta fijación de competencia tendrá que ser literal, por eso se le llama sumisión expresa, de tal manera que pues algunos estudiosos del derecho, algunos juristas, le llaman a este tipo de competencia la competencia por acuerdo de las partes. Establecen en ese acto jurídico una cláusula por sumisión, en donde las partes anticipadamente, es decir, cuando están iniciando las relaciones jurídicas entre ellos, no estamos hablando de que se ha propiciado la controversia, anticipan que para cualquier situación o cualquier discrepancia que pudiera presentarse, anticipan ante quién se estarán sometiendo, determinando dentro de su clausulado una cláusula específica de sumisión expresa, ¿sí? Ahora, esto puede especificarse única y exclusivamente en el ámbito territorial. Es decir, cuando las partes en ese acto jurídico que firmen pueden someterse expresamente cuando decidan renunciar al ámbito territorial que originalmente les corresponde y decidan someterse a otro, ¿sí? Ahora, estos puntos son bien importantes para que pueda ser válida esa sumisión expresa. Lo tenemos en el último punto. Tiene que haber una renuncia clara y precisa al fuero que corresponde. Posterior a esa renuncia, tiene que haber el sometimiento a la competencia de la autoridad en cuanto al territorio que
corresponda, ¿sí? Ahora, es importante aclarar que no basta con uno o dos requisitos, tienen que ser los dos. En esa cláusula expresa, en ese acto jurídico, en ese contrato de arrendamiento, en ese contrato de compraventa, las partes tienen que establecer claramente que renuncian al fuero que les corresponde y que se someten a un determinado órgano jurisdiccional, ¿sí? Ahora, puede surgir la controversia de qué pasaría si en algún momento reclaman la nulidad de ese contrato. ¿Qué pasa con esa sumisión expresa? ¿Quién va a ser el juez competente para resolver si están discutiendo la nulidad de ese acto jurídico? El Código Nacional nos resuelve esta interrogante y nos dice de forma muy clara que a pesar de que pudiera existir la declaratoria de nulidad del contrato, del acto jurídico, ¿sí?, que dio origen a la controversia, si en ese acto jurídico existió una sumisión expresa, esta va a ser válida para fijar la competencia y, por lo tanto, ese juez va a actuar dentro del marco legal y las actuaciones que conformen el expediente judicial son completamente válidas. Entonces, llegamos hasta el extremo de que si ese acto jurídico llega a dejar de surtir efectos por una declaratoria de nulidad, la cláusula de sumisión expresa sigue teniendo validez para efecto de determinar la competencia del juez. Ahora, hay casos en los cuales, a pesar de que exista esta sumisión expresa, que la parte actora tiene que revisar muy bien en el contrato si existe esta sumisión. También es importante tomar en cuenta que la ley permite que se pueda prorrogar la competencia. ¿A qué se refiere este término? ¿Qué es prorrogar? Se nos dice que la prórroga de la competencia es cuando un juez originalmente no era competente. Sin embargo, la concordancia de las partes, la voluntad conjunta de las partes, lo vuelven o lo tornan competente. Originalmente no lo era. Las partes se ponen de acuerdo en que se vuelva competente. Es decir, las partes en este caso habilitan a un órgano jurisdiccional que originalmente no estaba facultado para conocer de un caso específico, ¿sí? El Código Nacional me dice cuáles son las limitantes para prorrogar la competencia, ¿sí? Me dice que esta facultad que tienen las partes para transformar a un juez que originalmente era incompetente para volverlo competente solamente puede ser en dos aspectos de competencia: en el territorio y en cuestión de materia. En el caso del territorio, nos dice que las partes, aún planteando esa cuestión de competencia, pueden desistirse siempre y cuando no se haya decidido esta cuestión de la competencia. Y tratándose de la materia, nos dice que solamente se puede prorrogar en materia civil y en materia familiar, que son precisamente las materias que nos regula el Código Nacional, ¿sí? Aquí hay un punto bien importante, sumamente interesante, tratándose de la prórroga en materia civil y familiar. Nos exige el Código Nacional, fíjense bien el punto que remarco, es una exigencia del Código Nacional, no es un aspecto potestativo, no queda a criterio del juzgador. El Código Nacional, es decir, el legislador, impone de manera irrefutable una obligación al juzgador en el aspecto de la prórroga en materia civil y en materia familiar. Puede ser el caso que tengamos algún conflicto en materia civil
y algún conflicto en materia familiar. Y que se trate de personas que estén vinculados entre sí. Puede ser que entre las partes que están involucradas en el asunto civil y en el asunto familiar haya nexos por negocios que comparten, por sociedades, por el parentesco, porque exista una misma causa de pedir o porque las prestaciones que se reclaman o en uno o en otro asunto tienen una íntima relación. El Código Nacional me dice que en el caso de que existan estas circunstancias, forzosamente tendrán que resolverse en un mismo asunto. Obviamente esto ya complica la responsabilidad que tiene la parte actora de revisar quién va a ser el juez competente, porque no solamente tiene que hacer ese checklist de la materia, del grado, del territorio y excepcionalmente de la cuantía, no solamente tiene que checar que en el acto jurídico que da origen a la controversia se estableció o no se estableció un pacto de sumisión expresa, sino ahora también va a tener que revisar si hay algún otro procedimiento en donde haya una íntima relación entre las partes, entre las prestaciones o entre la causa de pedir. ¿Qué tan factible es que esto suceda? Cada vez lo vemos más común. Hay casos en los cuales, por ejemplo, en el núcleo de una familia que está pasando lamentablemente por una separación, se originan consecuencias tanto del ámbito familiar como del ámbito civil. ¿Por qué? Porque por un lado pudiera ser la circunstancia de que en el aspecto familiar pudiera haber que uno de los cónyuges se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y tenga el derecho a recibir alimentos, que el domicilio en el que habitan es el domicilio en el cual se proporciona el rubro de habitación y de esta manera se cumple en parte con la obligación de dar alimentos. Pero también se generan aspectos civiles desde el punto de vista patrimonial. Pudiera ser el caso que uno de los dos cónyuges sea el único dominador del bien. Pudiera ser que se casaron por separación de bienes y uno de ellos fue quien lo adquirió. Puede ser la circunstancia de que tengamos en contraposición que el dominador de la cosa, el dueño del bien, en un procedimiento civil patrimonial, sea a su vez quien tenga que proporcionar alimentos en un asunto familiar. La dinámica de esta separación me genera consecuencias civiles y familiares. Hay muchos casos también en los cuales los cónyuges celebran donaciones, de tal manera que un cónyuge le dona un inmueble a otro y por motivo de esta separación y esta discordia entre ellos, el donante ahora quiere, en el derecho que le otorga el Código Sustantivo, reclamar esa donación para que vuelvan las cosas al estado en el que se encontraban, de tal manera que busca el planteamiento de una revocación de la donación, ¿sí? Pero pudiera ser que con esta revocación de la donación, es decir, quitar de las manos del donatario ese bien para regresarlo a manos del otro cónyuge, estaríamos a lo mejor hablando de que ese mismo bien es el hogar en el que se provee el rubro de habitación.
o que el donante es el deudor alimentista y el donatario, aquel que va a ser privado de la donación por la solicitud de revocación que se plantea ante el juez, sea el acreedor alimentista. En este ejemplo podemos ver cómo dos personas tienen involucrados distintos aspectos, aspectos civiles y aspectos familiares. Hasta ahora se ha dado la situación de ser un poco rigoristas en el aspecto de delimitar muy claramente cuando una cuestión es netamente familiar y otra cuestión es netamente civil, en donde se ha llegado al extremo de considerar que si uno de los cónyuges está solicitando la revocación de la donación y se cumplen los requisitos civiles que exige el código para que prospere esa revocación, esta se puede otorgar sin mayor problemática, independientemente de que el actor en ese juicio de revocación sea el demandado en un juicio de alimentos en un procedimiento familiar. Se ha manejado lo más separado posible y delimitar que una cosa son las cuestiones civiles y otra cosa son las cuestiones familiares. Incluso dentro del aspecto civil se pueden hacer o se acostumbran a hacer aclaratorias en donde se les dice que si hay algún aspecto familiar que reclamar, vayan y lo reclaman en aquel procedimiento, que esto es algo meramente civil y que exclusivamente atañe a las normas sustantivas de la materia civil. Con este Código Nacional que me regula las dos materias y con esta imposición del legislador, está buscando el unificar este tipo de criterios. Será muy interesante cuando ya estemos en práctica de este Código Nacional ver esas problemáticas de familias en donde tienen distintas problemáticas o disyuntivas, raíces civiles, patrimoniales, raíces familiares, en donde, como lo marca muy claramente el código y como está en la diapositiva, hay un claro nexo entre las partes porque hay un parentesco, ¿sí? De tal manera que el Código Nacional exige que se deba de resolver. Por eso permite no solamente que haya una prórroga en el aspecto territorial, sino que también aquel juez que no era competente para hacerlo se vuelva competente, ¿sí? Por la cuestión de evitar que haya resoluciones contradictorias, ¿sí? Esto es lo que está buscando el Código Nacional. Si seguimos permitiendo que por un lado vayan las cuestiones civiles, por otro lado vayan las cuestiones familiares, cada una guardando las normas sustantivas que les corresponde y guardando estrictamente los parámetros que los rigen, sin tomar en cuenta el vínculo que existe entre las partes, pudiéramos propiciar que respecto del mismo punto existan resoluciones contradictorias. En el mismo ejemplo que les estoy manejando, pudiera darse el caso de que en el juicio civil de revocación de la donación se determine que se cumplen con los requisitos, el cual el Código Civil es muy accesible en ese aspecto y establece que basta la voluntad del donante en cuanto a pedir la revocación de la donación para que ésta prospere. Entonces, no hay mucho que hacer ni mucho que demostrar en este aspecto como parte demandante, sino simplemente la voluntad de que ese bien regrese a manos del donante. ¿Qué implica esto? Que en el aspecto civil se va a determinar que ahora el dominador de la cosa será el donante, es decir, la parte actora.
pudiera ser que de seguirse de forma separada, en el juicio familiar, un juez viendo exclusivamente el aspecto de la subsistencia de la persona, atendiendo a las cuestiones de haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar, no tener otro lugar en donde habitar y cumplir debidamente con las responsabilidades alimenticias, determina en sentencia que en ese lugar, ¿sí?, debe de seguir permaneciendo la parte demandada, perdón, la parte actora en el juicio de alimentos, que vendría a ser la parte demandada en el juicio de revocación. Ahora, también incluye la problemática de que quienes se casan por separación de bienes y uno de ellos se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, tendrá derecho a una compensación. Esta compensación puede implicar el adquirir hasta el 50% de los bienes. Entonces, también estaríamos hablando de que pudiera discutirse el dominio del bien en el aspecto familiar. Discutiría el dominio del bien en el aspecto civil, el dominio del bien en el aspecto familiar, y puedo caer en resoluciones que se contradigan. Esto a toda costa está tratando de evitar el Código Nacional y, como les reitero, el Código no establece algo potestativo para el juzgador. Le exige que se tengan que unificar los asuntos de tal manera que prohíbe que el juzgador pueda negarse a conocer por la cuestión de la materia. Es decir, señalar, yo no soy competente para conocer aspectos familiares porque yo conozco exclusivamente de la cuestión civil, o viceversa. El Código Nacional se lo prohíbe. Entonces, estaríamos hablando de, o recapitulando, en cuanto a las responsabilidades que tiene que tener la parte actora para determinar quién va a ser el juez competente, ante quién debo de presentar mi demanda, es hacer un checklist de cumplir con materia, grado, territorio y, en su caso particular, con la cuantía. Revisar, número 2, en mi acto jurídico que dio pie a la controversia, si existe o no una sumisión expresa, una cláusula de sumisión. Y también que esta cláusula cumpla con los dos requisitos de la renuncia clara y terminante al fuero que corresponde y el sometimiento de la autoridad que considere. Y por último, establecer o analizar que la controversia que van a suscitar tenga o no tenga otros vínculos. ¿Por qué? Porque tienen que tomar en cuenta que pudiera darse esta circunstancia de la prórroga de la competencia y evitar que juicios que originalmente por materia se irían por separado, ahora se resolverán al unísono. Ahora, ya que estuvimos hablando de la sumisión expresa, también nos habla el Código Nacional de que hay aspectos o situaciones que se pueden presentar en donde las partes, sin haber expresado absolutamente nada, con la actitud que asumen, se entiende tácitamente que están sometidos. Es decir, no hay una expresión, pero su actitud revela la aceptación de la competencia. Y a esto se le llama sumisión tácita. ¿Quién puede encontrarse sometido de forma tácita? El propio actor, que es el demandante, el propio demandado, ¿sí? O incluso un tercero que venga a juicio. ¿Cómo se somete tácitamente el actor? Desde el momento en que el actor plantea la demanda ante un juez en específico, con ese acto que está realizando, se está sometiendo tácitamente. ¿Cuál sería el caso del demandado? Una vez que el asunto fue admitido por el juez,
y se ordenó emplazar al demandado, es decir, llamarlo a juicio, una vez que el demandado tiene el tiempo para defenderse de esta demanda, podrá tomar la decisión de cuestionar o no la competencia del juez. Si viene a juicio y decide contestar la demanda, pero no cuestionar la competencia del juez, con esa actitud se entiende que está sometido tácitamente. Hay otra forma en la cual el demandado pudiera estar sometido tácitamente, no solamente al contestar. Hay ocasiones en las cuales el demandado no solamente quiere defenderse, también desea hacer un contraataque, es decir, considera que no solamente tiene argumentos para defenderse de lo que le están demandando, sino que también tiene acciones que deducir contra quien lo demandó originalmente. Y aquí es donde entra la figura de la contrademanda o técnicamente llamada reconvención. Cuando el demandado reconviene al actor, es decir, lo contrademanda, es una actuación o es un comportamiento que se sobreentiende que se está sometiendo tácitamente al órgano jurisdiccional. ¿De qué otra forma se puede someter también el demandado? Puede ser que el demandado originalmente sí haya decidido contestar y también cuestionar la competencia del juez, pero siempre va a tener la posibilidad en cualquier etapa de desistirse de este cuestionamiento, obviamente siempre y cuando no se haya resuelto esta cuestión de competencia. Cuando venga esta decisión del demandado de haber cuestionado la competencia del juez y que posteriormente quiera desistirse, entonces se va a entender con esta actitud que también queda sometido tácitamente. Si por las circunstancias del caso se requiere que también intervenga un tercero en el juicio por estimar el juzgador que de llegar a esta sentencia, esa decisión afectaría los intereses jurídicos de ese tercero, entonces al venir ese tercero a juicio, ¿sí? También implicaría un sometimiento tácito, ¿sí? Con esto concluimos la responsabilidad de la parte actora y todo lo que tiene que tomar en cuenta para asegurarse de que sí sea juez competente a quien estamos planteando o ante quien estamos planteando la demanda. Pero dijimos que todos los que intervienen en el juicio, en el proceso jurisdiccional, tienen responsabilidad. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del juzgador. ¿Qué responsabilidades o cargas tiene el juzgador en materia de competencia objetiva? ¿Sí? Un juez tiene que ser sumamente cuidadoso en no rechazar asuntos para los cuales la ley determina que es competente. El juez incurre en una serie de responsabilidades de ámbito administrativo, de ámbito incluso penal, si se niega a conocer de un asunto para el cual la ley establece que sí es competente para hacerlo. La única circunstancia, la única salvedad que determina el Código Nacional por el cual el juzgador puede rechazar este asunto es cuando estime que no es competente, ¿sí? Hay casos en los cuales no se es competente desde el punto de vista objetivo y no se es competente desde el punto de vista subjetivo. En esta tarde estamos hablando de la competencia objetiva. Entonces, el juzgador tendría que establecer un análisis referente a por qué no se surten los criterios de competencia en cuanto a materia, en cuanto a grado, territorio y en su caso excepcionalmente la cuantía, que son los criterios que me rigen la competencia objetiva.
En esta decisión del juez, por lo tanto, se tienen que cumplir con los parámetros constitucionales. Acuérdense que todo acto de autoridad, aparte de estar debidamente fundado, debe de estar motivado, ¿sí? ¿Qué significa esto? El fundamento legal es en base a qué yo estoy resolviendo. ¿Cuál es mi sustento? ¿Sí? Puede ser cualquier fuente del derecho que sostenga mi determinación. Por el caso de la motivación, debemos de entender que son las razones, las causas que me llevan a considerar que este caso que yo estoy apreciando como juzgador se encuentra situado en la hipótesis que maneja ese fundamento legal o esa fuente del derecho. Entonces, en esta resolución, cuando el juez se niega a conocer por cuestión de competencia, deberá de motivar, deberá de fundamentar. Punto bien importante, tiene que también designar quién es el juez competente. Estamos en algunas ocasiones acostumbrados a ver que razonamos y fundamentamos por qué no somos competentes, pero no vamos más allá. No decimos quién es el juez competente. Entonces, el Código Nacional es muy claro y exige que en esta resolución el juzgador también tiene que precisar quién es el que se considera competente. Ahora, también hay un tiempo para el juzgador, ¿sí? La ley exige muy claramente, el Código Nacional lo expresa, que tiene que ser en el primer proveído, ¿sí? Es muy importante ver este punto, ¿sí? También será interesante ver esto cómo compagina con lo que la Suprema Corte ha establecido en ámbitos jurisprudenciales con respecto a la competencia. Recuerden que la competencia es un presupuesto procesal que tiene que estar satisfecho para que una sentencia sea válida. Los presupuestos procesales pueden estudiarse en cualquier momento. Incluso el juzgador pudiera ser el caso que no haga ningún pronunciamiento, ¿sí? Y lo haga hasta la sentencia definitiva, ¿sí? Será interesante ver que, por un lado, la jurisprudencia establece que el presupuesto procesal, como lo es la competencia, podrá estudiarse en cualquier momento. Incluso hay criterios de tribunales colegiados del cuarto circuito, al que corresponde el Estado de Nuevo León, en el que tenemos antecedentes, donde se ha determinado que perfectamente lo puede hacer el juzgador hasta la sentencia definitiva. ¿Qué pasa si el Código Nacional me exige que el juzgador tendría que hacer este análisis de la forma más preventiva posible? ¿Qué es lo más previsor que puede hacer el juez en materia de competencia? Revisarlo lo más pronto posible. ¿Cuál es el primer acto del juez después de recibir la demanda? El auto de erradicación, en donde va a determinar si admite la demanda por cumplir con los requisitos, si es necesario prevenirla para efecto de que aclare, corrija o complete la demanda del actor, o por el contrario, si deberá de desecharse, ¿sí? Entonces, será interesante ver, por un lado, que el Código Nacional me exige que debe de ser este pronunciamiento o este rechazo al juicio en el primer proveído, pero también, por otro lado, tenemos criterios en donde se ha determinado que la competencia, por ser un presupuesto procesal, válidamente se podrá estudiar en cualquier momento, incluso en el dictado de la sentencia definitiva.
Desde luego, independientemente de la legitimidad que le daría el juzgador hacerlo bajo los parámetros que establece la jurisprudencia y los criterios de los tribunales colegiados, esto, desde luego, desde un principio rompe con la justicia pronta y expedita que exige la Constitución Federal, porque es una tarea que debe de hacerse lo más pronto posible para evitar que las partes sean sometidas a el desgaste económico, de tiempo y desde luego también emocional de transitar por un juicio para que al final de cuentas el juez en la sentencia determine que no es competente. Por último, nos determina el Código Nacional que si el juez rechaza el conocimiento de este asunto, estableciendo todos estos requisitos, me permite a mí, parte afectada, quien me considero que estoy afectada por la determinación del juzgador al haber rechazado esta demanda, que en todo caso sería obviamente la parte actora, me permite ejercer un medio ordinario de defensa, como lo es la apelación, y que ésta se tramitaría en ambos efectos, devolutivo y suspensivo, de tal manera que no se actuaría bajo ninguna circunstancia hasta que el órgano superior del juez de primera instancia resuelva si le asiste o no la razón al juzgador al rechazar el asunto que fue sometido. Ahora, estamos hablando precisamente también de las responsabilidades del juez. Este punto ya lo vimos en el caso de la prórroga de la competencia. Prohíbe que el juez se abstenga de conocer argumentando que no es competente por materia. Es decir, si bien es cierto, el juez en su resolución podrá determinar por qué no es competente objetivamente desde el punto de vista de la materia, del grado, del territorio o incluso de cuantía. Es importante señalar que el Código Nacional me establece, digámoslo así, un candado en cuanto al aspecto de la materia y me establece que cuando haya una conexión entre los asuntos, el juez no va a poder utilizar como argumento el aspecto de la materia, porque como ya lo dijimos, daría lugar a posibles resoluciones contradictorias. Ahora, hay una circunstancia que se presenta cada vez más común dentro de las cuestiones de competencia. Cuando se plantea la demanda y el juzgador se niega a conocerlo por considerar que no es competente, el Código Nacional nos establece que no solamente debe de estar la resolución fundada y motivada, también tiene que precisarse quién es la autoridad que es competente. En muchas de las ocasiones, la parte actora es convencida por el juez en cuanto a que no es competente y cree en su determinación en cuanto a quién es el juez competente. Por lo tanto, no se va a la apelación y lo que hace es que presenta la demanda ante el juez que se estableció en esa resolución, ¿sí? Como les digo, la parte actora creyó en la determinación del juzgador y se ciñó a la autoridad que se determinó en esa resolución. ¿Qué pasa cuando ese segundo juzgador, que fue señalado como el competente por el primer juez ante el cual presentaron la demanda, también se niega a conocer? Es decir, ya estamos hablando de una afectación severa a la parte actora por principio de cuentas en cuanto al acceso a la justicia y la impartición de justicia pronta y expedita, porque presenta una demanda, el juez dice que no es competente y que el juez competente es otro, la parte actora lo presenta ante ese segundo juez y ese segundo juez dice, yo no soy competente, ¿sí?
En este caso, estamos hablando de que dos jueces se están negando a conocer. Esto se le llama, en términos técnicos, que existe un conflicto de competencia. Dos órganos jurisdiccionales se niegan a conocer y es un conflicto de competencia con matices negativos porque también puede existir que dos órganos jurisdiccionales consideren que son competentes. En este caso no. En este caso, los dos juzgadores consideran que no son competentes. Entonces se torna un conflicto de competencia negativo. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo vamos a resolver la problemática de la parte actora? En principio tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Es importante que los jueces que estén involucrados en ese conflicto de competencia tengan mucho cuidado en revisar que no determinen que la competencia le corresponde a alguien que sea un superior jerárquico y que ejerza jurisdicción sobre él. Es decir, un juez de primera instancia, en este ejemplo, no podría sostener competencia, es decir, discutir si eso no es competente con un magistrado, porque es jerárquicamente superior y ejerce jurisdicción sobre él. ¿En qué aspecto ejerce jurisdicción sobre él? En la circunstancia de que tiene la potestad para revisar sus actuaciones y analizar si está actuando bajo los parámetros legales en el caso de que se ejerzan los medios de impugnación ordinarios, en este caso la apelación. Entonces es importante que se revise de no sostener competencia con alguien que sea superior jerárquico a ti y que ejerza jurisdicción sobre ti. Si tú consideras que no eres competente y que la autoridad competente es tu superior jerárquico y ejerce jurisdicción sobre ti, la ley te lo prohíbe. No puedes sostener competencia. Aquí hay una excepción o una salvedad. Puede ser el caso de que alguien sea superior jerárquico, ¿sí? Es decir, en cuanto a la jerarquía, ¿sí? En cuanto a la categoría, sea una persona que ostenta un cargo de nivel superior, pero no ejerce jurisdicción sobre ese órgano de primera instancia. Pudiera ser el caso de que si estamos hablando en un ámbito territorial nacional, pudiera ser, por ejemplo, un juez respecto de un tribunal federal que no ejerce jurisdicción en el mismo estado en el que se encuentra el juzgador. Es superior jerárquico, pero no ejerce jurisdicción sobre él. En este caso, el juez de primera instancia tiene permitido sí sostener competencia, ¿sí? De tal manera que sí pueda generarse un conflicto de competencia en el ámbito negativo, ¿sí? ¿Qué pasa si el juez llegara a considerar que no tiene competencia, pero desde el punto de vista subjetivo, que posteriormente ustedes lo van a ver, ¿sí? En próximos días? El Código Nacional nos establece muy claramente que va a ser competente, pues, el que sigue en turno o el que sigue en número de acuerdo a la ley orgánica, ¿sí? Pero este es en el caso específico de la cuestión subjetiva. Ahora, como estamos hablando de conflicto de competencia y nuestro Código Nacional obviamente rige en todo el territorio de la República, pueden suscitarse conflictos en órganos jurisdiccionales de distinto carácter. Puedo tener conflicto de competencia entre órganos jurisdiccionales locales, puedo tener conflictos de competencia entre órganos jurisdiccionales
federales, que los dos sean federales, y puedo tener una mezcla, por así decirlo, una sinergia de un órgano jurisdiccional del fuero común y un órgano jurisdiccional federal. Es decir, puedo tener estos tres tipos de combinaciones, 2 locales, 2 federales o entre un local y un federal. ¿Qué me dice el Código Nacional? ¿Cómo se va a resolver? Lo más importante aquí es quién va a resolver esos conflictos de competencia. En este caso, recuerden, no estamos hablando cuando se interpone la apelación. Cuando se interpone la apelación contra el auto en el cual el juez se negó a conocer, ¿sí? Estamos hablando de que será el superior jerárquico. Aquí estamos hablando de que la parte actora, ¿sí? Fue rechazado 2 veces en el planteamiento de la demanda. 2 órganos jurisdiccionales se negaron a conocer y se formó el conflicto entre ellos. ¿Qué pasa si los 2 órganos jurisdiccionales son locales? Primero, hay que cuidar el tiempo, ¿sí? Parte actora tiene que tener cuidado en revisar muy bien cuándo fue que la segunda autoridad se negó a conocer. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento tengo 5 días para poder solicitar o tramitar este conflicto de competencia, ¿sí? En este caso, ¿sí? Una vez que se solicite, la autoridad superior va a pedirles a los órganos jurisdiccionales locales que en el término de 3 días remitan las constancias, remitan el expediente original, cada uno de ellos lo remita, y posteriormente, una vez que lleguen a este superior, estos expedientes originales, lo va a poner a la vista de las partes por el término de 3 días. ¿Para qué se hace esto? ¿Con qué finalidad? La finalidad es que puedan ofrecer pruebas. Ahora, parte del debido proceso de estas formalidades esenciales del procedimiento es que quienes intervengan en el juicio tengan el derecho a ofrecer pruebas, ¿sí? Este derecho, en forma genérica, desde el punto de vista que lo establece nuestra Carta Magna, es amplísimo en cuanto al abanico de posibilidades de medios probatorios que se pueden ofrecer. Tan es así que la codificación procesal de las entidades federativas nos establece solamente limitaciones en cuanto a no ofrecer pruebas que vayan en contra de la moral, ¿sí? O cuestiones en un momento dado que no sean propias, ¿sí? Pero existe una amplia posibilidad de ofrecer un sinnúmero de pruebas, mucho más ahora con los avances tecnológicos que vamos teniendo. En el caso específico de la competencia, en este conflicto de competencia, el Código Nacional me limita muchísimo el derecho de defensa. Única y exclusivamente las partes van a poder, única y exclusivamente los involucrados van a poder ofrecer pruebas documentales. Es el único tipo de pruebas que me permite el Código Nacional. Posterior a ello, vendrá la etapa para alegar y finalmente la cuestión de la resolución, ¿sí? Conflicto de competencias cuando los órganos jurisdiccionales son federales. Prácticamente es el mismo trámite, el mismo proceso, es el solicitar ante la autoridad superior de los órganos federales para que estos órganos jurisdiccionales de primera instancia remitan las constancias originales, se siga todo el proceso, se ofrezcan las pruebas única y exclusivamente documentales y se pueda alegar. Lo que diferencia en este caso, tratándose del conflicto en ámbito federal, es que va a intervenir una diversa figura
que es el Ministerio Público. Por lo tanto, también se le deberá dar la intervención correspondiente. El tercer tipo de conflicto de competencia dijimos que puede sostenerse entre el federal y el local. Aquí viene una problemática. ¿Por qué? Porque puede ser, acuérdense lo que les dije, puede haber un conflicto de competencia entre entes que uno sea inferior jerárquico, el otro sea superior jerárquico, pero si no ejerce jurisdicción el superior jerárquico sobre el inferior, perfectamente se puede sostener ese conflicto de competencia porque no ejerce jurisdicción, aunque sea un superior jerárquico. Y el ejemplo que manejábamos es que puede ser un órgano jurisdiccional del fuero común, ¿sí? Y sostener competencia con un ente que sea superior jerárquico, ¿sí? Por ejemplo, puede ser parte del Tribunal Superior de Justicia, pero de otra entidad federativa, de otro circuito, ¿sí? Porque si no, sí ejercería jurisdicción sobre él y no se podría sostener la competencia. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta cuando existe este conflicto de competencia entre un órgano local y un órgano federal, tengo que revisar si pertenecen los dos al mismo circuito o si pertenecen a distinto circuito judicial. Si me pertenecen al mismo circuito, ustedes saben que en materia federal el territorio está dividido por circuitos judiciales, entonces si los dos órganos, federal y local, pertenecen al mismo circuito, pues obviamente lo más accesible es que el pleno regional sea quien lo resuelva, que obviamente estamos hablando del superior jerárquico para disipar este tipo de controversias. ¿Qué pasa si estamos hablando de un distinto circuito judicial? ¿Sí? Si estamos hablando de un distinto circuito judicial, fíjense bien lo que establece el Código Nacional. Corresponde al Pleno Regional del Poder Judicial de la Federación de aquella autoridad que conoció primero. Acuérdense que el conflicto se da porque se presentó la demanda una primera vez y fue rechazado, una segunda vez y fue rechazado. Ahí se generó el conflicto. ¿Quién fue la autoridad jurisdiccional que conoció primero? ¿El primero que rechazó? Bueno, me voy a fijar cuál es ese circuito y el pleno regional que se encuentra en ese circuito es quien va a conocer, ¿sí? Eso es lo que me determina el Código Nacional, ¿sí? Entonces, es importante que tomemos en cuenta todos estos aspectos. ¿Por qué? Porque puede darse el caso en el que la parte actora, lamentablemente, en detrimento del acceso a la justicia, vaya iniciando procedimientos o planteando demandas que sean rechazadas 2 o más veces y se forme este conflicto. Es importante que sepamos cuál es el trámite que tiene que seguirse, ¿sí? Ahora, tenemos la cuestión de la fijación de la competencia. ¿Cómo puedo fijar la competencia? Esto es un punto que también tiene que tener muy presente el involucrado en el proceso judicial. Hasta ahorita llevamos analizado qué tiene que tener en mente la parte actora cuando vaya a decidir ante qué juez lo va a presentar, qué tiene que tener en cuenta el juzgador, cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus restricciones, para poder determinar o concluir si es o no es competente. El aspecto que vamos a ver ahorita, que es la fijación de la competencia, también son aspectos que tiene que tener presente la parte actora y la parte demandada y desde luego también el juzgador. ¿Por qué? Porque me va a delimitar quién es el juez competente. Es decir, estos factores de competencia objetiva de los que hemos estado hablando, como lo es la materia, como lo es el territorio, ¿sí? Se particularizan de tal manera que podemos agruparlos en 3 grandes tipos que los tenemos en pantalla. Puede ser
tomando en cuenta el documento que me da origen a la controversia, es decir, el acto jurídico que vincula a las partes en conflicto, puede ser la acción que pretende ejercerse o el tipo de procedimiento que se está iniciando. En el caso del documento, el documento que da origen a esta controversia, pueden ser dos casos. Puede ser que en este documento el deudor haya designado algún lugar para ser requerido de pago. Si en algún momento se dio esta circunstancia en el documento, entonces este lugar será el que determine la competencia del juzgador. Puede ser también que en un determinado acto jurídico que da pie o lugar a la controversia, las partes hayan convenido que para el cumplimiento de la obligación estuvieran a determinado lugar. Entonces, en este caso, sí, se va a estar al lugar convenido para el cumplimiento de la obligación. Como vemos, en el caso de que juega un papel importante el documento base de la acción, pues estamos hablando que me analiza un aspecto territorial. El lugar para ser requerido de pago y el lugar que las partes hayan convenido para el cumplimiento de la obligación. Entonces, todos los involucrados también tienen que analizar y tener muy presente eso. Ahora, el segundo aspecto que lo tenemos a mediación de la diapositiva. ¿Qué acción se está ejerciendo? Nosotros sabemos que tenemos acciones reales, tenemos acciones personales. Las acciones reales, como lo sabemos, persigue a la cosa. En el caso de las acciones personales, vincula, como su nombre lo dice, a las personas. ¿Qué nos dice el Código Nacional? Cuando se ejerza una acción real, por ejemplo, tratándose de una acción reivindicatoria, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de el arrendamiento de inmuebles, debemos de estar a donde esté ubicada la cosa. Es decir, también me sujeta a un aspecto territorial, pero ahora desde el punto de vista de la acción que estoy planteando. Si es real o arrendamiento de inmuebles, voy a estar al lugar en donde se encuentre la cosa. Si estoy hablando, por el contrario, de una acción personal, como lo es el cumplimiento de algún contrato, la rescisión de algún contrato, cuestiones del estado civil, o por el contrario, estoy hablando de acciones relacionadas con bienes muebles, ¿a qué vamos a estar? También a un aspecto territorial, pero se me va a sujetar al domicilio de la parte demandada. Entonces, otra vez, aspecto territorial, pero desde el punto de vista de la acción que voy a ejercer. Hay una tercera clasificación que es atendiendo al tipo de procedimiento. Por ejemplo, en el caso de los juicios sucesorios, eso, digamos que es una regla a la que ya estamos acostumbrados en nuestros códigos, en las entidades federativas que rigen actualmente, que es el último domicilio del autor de la sucesión. En el caso de materia familiar, va a ser el domicilio de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren involucrados. En el caso de cuestiones de divorcio, también es un lugar común para nosotros el que se establezca el último domicilio conyugal. Tratándose de los alimentos, obviamente, como estamos hablando de la necesidad del acreedor alimentista, el garantizar su subsistencia, vamos a ubicarlo en el domicilio del acreedor alimentista, ¿sí? En el caso de la jurisdicción voluntaria, si recordamos, la jurisdicción voluntaria implica un proceso jurisdiccional porque interviene desde luego un juzgador, pero no hay controversia de por medio, ¿sí? De tal manera que la regla general que se ha establecido siempre es que la jurisdicción voluntaria para determinar la competencia atiende al domicilio de quien promueve. Bueno, el Código Nacional me establece que cuando la jurisdicción voluntaria verse sobre inmuebles, voy a estar
a la ubicación de la cosa. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, en donde mi propósito es la cuestión de la prescripción adquisitiva, donde recuerden, no puede haber contienda porque no hay un dueño registral y por lo tanto acudo en jurisdicción voluntaria, tendría que estar a la ubicación de la cosa. En el caso de interdictos, me dice también que sería atendiendo a la ubicación del bien. En el caso de la reconvención, ya dijimos que la reconvención es la contrademanda y por lo tanto nos establece la premisa, que también ya es de conocimiento general de nosotros, que quien es competente para el negocio principal va a ser competente para conocer la reconvención. Nada más que aquí hay una problemática. Cuando la parte actora demanda, ¿sí? Y el juez lo admite, ya sabemos que la parte demandada puede defenderse y también contraatacar o contrademandar. Hay casos, hay muchos antecedentes en los cuales esa acción que pretende ejercer la parte demandada principal contra el actor principal por medio de una reconvención, resulta que no es competente el juez, ¿sí? Por ejemplo, si estuviéramos hablando actualmente de una acción de arrendamiento, ¿sí? Que para el caso de nuestra codificación adjetiva aquí en el Estado, un juez competente para ese tipo de circunstancias legales es el juez oral civil. En el supuesto de que el demandado, el arrendatario, decida contrademandar, pero por alguna razón contrademanda el cumplimiento de un contrato de compra-venta, las cuestiones relacionadas con la compraventa son de ámbito civil patrimonial, pero en el aspecto tradicional, de tal manera que es un juez civil que conoce del procedimiento ordinario quien los conoce actualmente. Hay antecedentes en los cuales el juzgador, al ver que es competente para la demanda principal, pero no es competente para la reconvención, no permite esa contrademanda y deja a salvo los derechos del demandado para que lo tramite ante quien corresponda porque él no es el juez competente para hacerlo. Esto provoca que los asuntos se vayan por trámites separados y nos dé la posibilidad de que se emitan resoluciones contradictorias, ¿sí? El Código Nacional cuida ese aspecto y nos dice que el juzgador, tratándose de la cuestión de la materia, no puede alegar que es incompetente y por lo tanto deberá de admitir la reconvención, ¿sí? Esta misma circunstancia aplica para las tercerías. Acuérdense que las tercerías, si bien es un procedimiento autónomo promovido por un tercero que se ve afectado por ese juicio, ¿sí? Obviamente el juez que se considere competente para el juicio principal va a ser competente para la tercería, que esto también ya es común para nosotros. También tenemos los actos preparatorios a juicio, que es lo que nosotros actualmente conocemos textualmente como los medios preparatorios, ¿sí? Los medios preparatorios a juicio, o lo que el Código Nacional llama textualmente actos preparatorios, nos dice que quien conozca del juicio principal es quien va a conocer de los actos preparatorios. Yo como parte actora, ¿cómo voy a saber si ese acto preparatorio que quiero presentar realmente estoy haciendo lo correcto y lo voy a presentar ante el juez que corresponda? ¿Sí? Obviamente estamos hablando de un acto preparatorio antes del juicio.
La intención de los actos preparatorios es recabar anticipadamente pruebas por circunstancias específicas, excepcionales de urgencia, de tal manera que se recabe de forma anticipada y una vez que se inicie el procedimiento principal y lleguemos a la etapa probatoria, esa probanza pueda incluirse y finalmente en sentencia valorarse todo el cúmulo probatorio, incluyendo aquella que se recabó previamente, ¿sí? Entonces, como obviamente su naturaleza implica forzosamente el que vaya previo a la instauración de una demanda principal, ¿qué tengo que hacer yo como parte actora? Bueno, tendré que hacer un ejercicio mental de revisar cuál va a ser el procedimiento principal que voy a tramitar en un futuro. Ese checklist que yo haga de analizar materia, grado, territorio, en su caso cuantía, revisar si hay sumisión expresa, revisar en su caso si hubiera prórroga de competencia, tengo que analizar quién es el juez que sería competente para mi juicio futuro y en automático voy a obtener quién va a ser el juez competente para mi acto preparatorio, ¿sí? La idea es que sea un mismo juez el que resuelva. Entonces, ese juez que me recibe el acto preparatorio va a ser el mismo juez que me va a resolver el juicio principal, ¿sí? De tal manera que exista obviamente un criterio único y no exista la disyuntiva de que un juzgador me conoció de un acto preparatorio y otro juzgador fue el que me resolvió el juicio principal. Por esa razón, el Código Nacional me establece que debe de ser el mismo juzgador. Entonces, yo hago ese ejercicio mental y obtengo automáticamente quién va a ser el juez competente para el acto preparatorio cuando yo dilucide quién será el juez para conocer de mi juicio futuro. Este mismo ejercicio lo voy a hacer para las providencias precautorias. Las providencias precautorias son medidas cautelares que también tienen la característica de ser urgentes. El propósito es evitar que la parte a la que se le desea afectar pueda dilapidar, pueda ocultar los bienes. Por lo tanto, estamos hablando que lo idóneo es que el juez que vaya a conocer del trámite principal conozca también de esa providencia precautoria. El debido proceso exige en generalidad que no puede afectarse los bienes de una persona hasta que no haya una sentencia que defina que es responsable. Obviamente, salvo los casos en los cuales el tipo de juicio o la vía me permite el embargo durante el curso del juicio, como es tratándose de la vía ejecutiva. En aquellos casos en los cuales no tengo esa posibilidad, también puedo ejercer esta medida cautelar o solicitar esta medida cautelar de la providencia precautoria. En casos de urgencia, pudiera ser que puedo presentarlo ante cualquier juez que se encuentre en el lugar y una vez que se ejecute esta providencia precautoria ya se envía a el juez competente, pero la regla general y lo idóneo es que sea el juez que vaya a conocer del juicio principal. Punto importantísimo que me establece el Código Nacional en materia de providencias precautorias. Me dice que si la providencia precautoria la tengo en primera instancia, ¿sí? Y se solicita en segunda instancia, entonces va a resolver la autoridad de primera instancia. Pero también me establece el supuesto de que pudiera darse el caso por la emergencia que lo amerite, de que sea en la misma segunda instancia en donde se emita la providencia precautoria
e incluso se ejecute. Esto rompe el paradigma al que estamos nosotros acostumbrados, en donde la segunda instancia es ordenadora y de tal manera que la ejecución queda única y exclusivamente reservada para el órgano de primera instancia. Aquí el Código Nacional establece la obligación en el órgano de segunda instancia que por la medida o por la urgencia de la medida más bien pueda ejecutarse desde la segunda instancia. Ahora, hemos analizado las responsabilidades de la parte actora, las responsabilidades del juzgador. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista del demandado. Ya hemos dicho que el demandado está en su derecho, es completamente potestativo si desea cuestionar o no la competencia del juez una vez que venga a contestar la demanda, ¿sí? En este caso, tenemos que tomar en cuenta que habrá procesos legales distintos para cuestionar la competencia del juez, ¿sí? Tenemos unas figuras que ya existen en las codificaciones adjetivas, en las entidades federativas que están vigentes actualmente, como lo es la declinatoria y la inhibitoria. La declinatoria es el proceso en donde el demandado cuestiona la competencia del juez. Lo hace en el momento de contestar la demanda, es decir, ante el juez que se estima incompetente. Tenemos la misma restricción en cuanto a las pruebas, solamente pueden ser pruebas documentales y el proceso es sumamente sencillo, consiste en darle vista al contrario y que se remita a la autoridad de segunda instancia. Aquí el Código Nacional nos facilita grandemente el proceso al cuidar la redacción con la que establece quién será el órgano encargado de resolver esta declinatoria, porque me habla textualmente de que va a resolver la autoridad de segunda instancia. Actualmente tenemos códigos estatales, códigos de procedimientos estatales que textualmente delimitan que quien deba de conocer de las cuestiones de incompetencia por declinatoria, tratándose del aspecto civil y el aspecto familiar, es el pleno, ¿sí?, del Tribunal Superior de Justicia. Textualmente lo establece de esa manera, de tal manera que esto implica un mayor retraso en el acceso de la justicia porque se complica el hecho de que tenga que pasar por el análisis del número total de los magistrados que integren el pleno del Tribunal Superior de Justicia. Desde el momento en que el Código Nacional me cuida la redacción y me establece que se remite a la autoridad de segunda instancia, me permite abrir perfectamente la posibilidad de que esto pueda ser revisado por las salas de forma unitaria, con lo cual se ha comprobado que facilita la resolución de los casos, ¿sí? Ahora, en el caso de que la parte demandada conteste y no interponga la cuestión de competencia por declinatoria, ya hemos dicho que se entiende sometido tácitamente. Pero, ¿qué pasa si el demandado, sí, no hace valer esta cuestión, no contesta la demanda, sí, hay una omisión total y posteriormente pretende hacerlo valer? Es importante tomar en cuenta la temporalidad. Los derechos procesales tienen una vigencia, tienen un tiempo establecido por la ley para que estos puedan ser válidos, de tal manera que si no se hace en el tiempo establecido por la ley, precluye el derecho para hacerlo.
perdió ese derecho porque la ley presume que había un desinterés por no haberlo realizado en el tiempo establecido. Por el otro lado, tenemos el otro proceso que es la inhibitoria, que es lo opuesto. Si la declinatoria la propongo yo demandado ante el juez que estimo incompetente al momento de contestar la demanda, en la inhibitoria voy a solicitarlo ante el juez que sí estimo competente, pidiéndole que le gire oficio al juez que yo estimo incompetente a fin de que se inhiba del conocimiento del asunto y deje de conocer. Aquí, obviamente, pueden pasar dos cosas. Si el juez ante el cual yo presenté la inhibitoria está de acuerdo conmigo y considera que sí es competente, va a acceder a girar este oficio, le va a pedir al otro juez que deje de conocer del asunto y que le remita las actuaciones. Pero pueden pasar dos cosas. Puede ser que el juez que ya está conociendo el procedimiento lo acepte sin mayor problema o puede ser que lo rechace. ¿Qué pasa si lo acepta? Pues ya no hay mayor trámite, mayor complicación, simplemente se remiten las actuaciones y las partes están notificadas, enteradas de esta aceptación, no hay ninguna complejidad y por lo tanto concluye este trámite inhibitorio y ya se estará prosiguiendo con el juicio ante el juez ante el cual se presentó esta inhibitoria. Por el contrario, si este juez rechaza el mandar las actuaciones porque considera que sí es competente, es decir, estamos hablando que dos jueces insisten en ser competentes, entonces lo va a revisar el superior jerárquico, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de la tramitación de las cuestiones de competencia? Punto bien importante. Cuando se estuvo revisando o haciendo análisis de los textos legales que iban a conformar el Código Nacional, hubo un motivo de preocupación. Hubo el planteamiento o la posibilidad de introducir que las cuestiones de competencia al ser tramitadas suspendieran el procedimiento, ¿sí? Afortunadamente, esto no trascendió a mayores y tenemos en el texto vigente, en el Código Nacional, de forma muy clara que estas cuestiones de competencia no me van a suspender el procedimiento. Eso sería contra toda justicia pronta, de tal manera que a la par de que la autoridad superior estaría analizando, revisar si el juez es competente o no para conocer del asunto, el juez de primera instancia estaría prosiguiendo con las demás etapas del juicio. ¿Hasta qué punto llegaríamos? Si estamos hablando del órgano jurisdiccional, solamente puede llegar hasta la etapa de los alegatos. No puede dictar la sentencia. Hace algunos años, espero que ya no pase en la actualidad, hace algunos años era mucho más común que mientras que el órgano superior no resolvía la cuestión de la competencia, los jueces avanzaban con la facultad que otorga la ley para no suspender el procedimiento, pero sí dictaban la sentencia, de tal manera que todavía no se resolvía si eran o no competentes y ya habían resuelto el fondo del asunto, determinando a quién le asistía la razón, si al actor o al demandado. ¿Qué era lo que hacía el órgano superior en ese caso cuando tenía conocimiento de que el juez ya había dictado la sentencia? Declaraba sin materia la cuestión declinatoria. ¿Por qué? Porque el juez, digámoslo así, ya había dado un carpetazo, ya había dado punto final al resolver la sentencia. Obviamente, esto iba en contra del derecho procesal que tiene todo demandado de cuestionar la competencia del juez. Por lo tanto, actualmente no debe de existir
y afortunadamente el Código Nacional replica esta circunstancia, no debe de existir ningún juzgador que dicte sentencia mientras que el órgano superior no resuelva si es competente o no para resolverlo. Habrá casos, el Código Nacional lo establece, que pudiera haber casos excepcionales. Será interesante el ver en la práctica si algún caso pudiera ameritar que, dadas las circunstancias, se sitúa en ese caso emergente, ¿sí? También el Código Nacional no se establece la facultad de desecharse de plano la competencia. Entonces, aquí es importante que el demandado revise muy bien que su planteamiento no caiga en un supuesto de desechamiento. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, si se plantea la cuestión de incompetencia por declinatoria, pero de los propios documentos se advierte que hay una sumisión expresa, el Código Nacional permite que se pueda desechar de plano por notoriamente improcedente, ¿sí? Entonces es importante que el demandado revise esa circunstancia, revise también que no haya este sometimiento, porque si plantea la declinatoria, se va a desechar. Hay también un punto interesante y también cuestionable que establece el Código Nacional y nos dice que se tiene la facultad de desechar de plano esta cuestión de competencia cuando no tenga por objeto decidir quién va a ser el juez competente. ¿Por qué digo que es algo cuestionable? Porque hay actualmente circunstancias que se ventilan bajo el nombre de una incompetencia por declinatoria, pero no tienen que ver con dilucidar quién es el juez competente. Hacen valer aspectos de cuestiones que pasaron entre las partes, vínculos que existen entre las partes, aspectos que no tienen absolutamente ninguna relación, ¿sí? Actualmente no tenemos ninguna disposición que nos permita desechar de plano esta circunstancia. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Se lleva a cabo todo el trámite de la cuestión de competencia y finalmente se determina que es inoperante la cuestión de competencia. ¿Por qué? Porque no pone en entredicho ningún aspecto que cuestione la competencia del juez, pero se lleva a cabo todo el trámite y a través de una sentencia se resuelve por la autoridad competente para hacerlo. Aquí el Código Nacional introduce algo novedoso, ¿sí? Dice que si se advierte que no tiene como propósito lo que se señaló, el determinar quién es la autoridad competente, se puede desechar. Ya lo cuestionable será si sería válido el hacerlo desde un principio o afecta los derechos procesales el no dar posibilidad de que avance el proceso de declinatoria en donde las partes ya no tendrían la posibilidad de ofrecer pruebas, alegar y que haya una sentencia en donde esto se determine. Por eso les mencionaba hace un momento que es una introducción novedosa y cuestionable. Ahora, ¿qué pasa con respecto a las consecuencias en el caso de que sí se considere que el juez es incompetente? Tenemos consecuencias para el juzgador, que ya dijimos, obviamente hay una responsabilidad en distintos ámbitos, pero desde luego también tenemos consecuencias en las actuaciones. Sobreviene la nulidad de lo que se haya actuado en juicio. El Código Nacional es muy claro en señalar que todo lo actuado ante un juez incompetente
es nulo, por lo tanto no va a surtir ningún efecto. La única salvedad que me establece es cuando haya una competencia sobrevenida, la cual se debe de entender que es aquella en la cual no existía para el momento en el cual se debería de dilucidar esa circunstancia, ¿sí? ¿Qué me dice el Código Nacional? Algo muy semejante a la figura que conocemos nosotros como la caducidad. Así como la caducidad opera de pleno derecho y no se requiere de una determinación o pronunciamiento judicial, la nulidad de las actuaciones por haber sido llevadas a cabo ante un juez declarado incompetente, esta nulidad opera de pleno derecho. Esto significa que no se requiere el pronunciamiento de un juez para que exista la nulidad o que las actuaciones se vean afectadas de nulidad. Sin embargo, es importante aclarar, no se necesita para la nulidad o para que nazca esa nulidad la declaratoria judicial, pero sí necesitamos la declaratoria judicial para las consecuencias, ¿sí? Yo necesito que lo que haya variado en la esfera jurídica de las partes por virtud de ese juicio vuelva al estado en el que se encontraba. Si hubo dentro del juicio algún embargo, eso no puede seguir prevaleciendo, tiene que volverse al estado en el que se encontraba. Entonces, repito, y cuidado con esto, para que se dé la nulidad de las actuaciones, no requiero determinación judicial, opera de pleno derecho, pero sí voy a requerir que un juez determine que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraba. Ahora, también me establece cuáles son las consecuencias para el demandado en el caso de que no obtenga resolución favorable. Aquí también, desde mi punto de vista, existe una cuestión muy debatible, ¿sí? Es muy aceptable y entendible que se pueda aplicar como corrección disciplinaria. En el caso específico del Código Nacional me establece una multa que el parámetro es entre 100 y 300 veces la unidad de medida de actualización, que es la UMA, para el caso de que la incompetencia se considere improcedente. ¿Cuál es una incompetencia improcedente? Es aquella que no cumple con los requisitos de procedibilidad, no se realizó en tiempo, ¿sí? No existen las condiciones necesarias para que la autoridad pueda resolver en una sentencia si el juez es o no es competente, ¿sí? Por lo tanto, la cuestión de incompetencia es improcedente. Esto, desde luego, es entendible que exista una sanción como lo es la multa para el demandado. ¿Por qué? Porque esto, desde luego, añade cuestiones innecesarias al juicio que distraen la atención de las partes, del juzgador, y por lo tanto, obviamente, afecta el procedimiento. Entonces, es entendible que exista esta sanción para el caso de la improcedencia. Lo cuestionable está que el Código Nacional también me establece esta corrección disciplinaria consistente en una multa para aquella cuestión de competencia que se considere infundada. ¿Cuál es la diferencia entre infundado e improcedente? Ya dijimos que improcedente es ni siquiera cumplió con los requisitos de procedibilidad para que pueda ser revisado, ¿sí? No fue realizado bajo la forma establecida por la ley. Si dice que es por escrito, no se hizo por escrito. Si estableció que era dentro de un tiempo determinado, no se hizo bajo este tiempo, ¿sí? Pero en el caso de infundado, significa que sí cumplió con estos requisitos de procedibilidad. Sin embargo, en el fondo de la cuestión de competencia, los argumentos del demandado pues no encontraron eco en el órgano superior. Es decir, el órgano superior no coincidió
no fue convencido por el demandado y el órgano superior estima que el juez sí es competente. Desde mi particular apreciación, es una sanción cuestionable que introduce el Código Nacional. ¿Por qué? Porque esto pudiera limitar o cohibir a la parte demandada de ejercer su derecho a cuestionar la competencia del juez por temor a que no se coincida en su criterio, en su visión, y que por lo tanto pueda sufrir esta corrección disciplinaria. Lo dejo a consideración de ustedes en el caso de que coincidan, o también estaré atenta en el caso de que tengan alguna otra apreciación. ¿A qué conclusiones podemos llegar en este análisis que hicimos de la competencia objetiva? Desde mi particular apreciación, considero que el Código Nacional en este parámetro sí busca mejorar que haya una resolución global o integral de la problemática que pudieran presentar varias personas. Como lo estuvimos viendo, hay problemáticas de distintos ámbitos que se compaginan en una misma familia, en un mismo entorno, aspectos civiles patrimoniales, aspectos familiares. Entonces, veo que el Código Nacional busca darle una solución global o integral, ¿sí? ¿Qué estimo también? Que será importante e interesante analizar sanciones que a mi juicio serían extremas, como lo acabamos de mencionar en el caso de establecer una multa para aquellos casos en los cuales la cuestión de competencia sea declarada infundada. Y pues desde luego, por lo menos en letra, sí, considero que el Código Nacional busca o trata de garantizar esa rapidez en el proceso, tratando de agilizar obviamente estos trámites y desde luego al englobar u homologar todos los procedimientos a nivel nacional, tanto para cuestiones civiles como cuestiones familiares, pues esto implicará que juntos como país, bajo un mismo sistema, podamos garantizarle a las partes y a los justiciables lo que por derecho humano les corresponde, que es, como lo he dicho varias veces en este momento, la justicia pronta y expedita. ¿Sí? Con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Espero que en mayor o menor medida haya sido de su agrado y que pues haya dejado en ustedes alguna semilla de cuestionar o debatir más adelante. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Agradecemos la participación a la magistrada Fátima Carolina Guerrero González por compartir sus conocimientos y experiencias con nuestros asistentes. Por tal motivo, se le hace entrega de un merecido reconocimiento, el cual a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento a la magistrada Fátima Carolina Guerrero González por su brillante disertación del tema Competencia Objetiva, del módulo 2, Competencias y Formalidades Procesales, diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, primera edición. Monterrey, Nuevo León, 21 de abril del 2025. Firma, maestro José Antonio Gutiérrez Flores, director general del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Es así como concluye una sesión más de la primera edición del diplomado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Agradecemos a todas y todos
su asistencia virtual. Antes de concluir, es importante recordarles que mañana es el último día para que puedan dar respuesta al examen correspondiente al módulo 1 de este diplomado. Este examen es requisito indispensable para avanzar al siguiente módulo, por lo que les pedimos completarlo dentro del plazo establecido para no afectar su participación en el diplomado, así como que es necesario llenar la encuesta de cierre como lo hicieron en las sesiones anteriores. Muchísimas gracias.